Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque y en esta me estoy riendo un poco por los mensajes que estamos recibiendo aquí, la gente opinando acerca del periplo internacional del expresidente Martinelli y cómo se está presentando ante la comunidad internacional como víctima. Pero bueno, la estrategia es válida. Lo que molesta, y cierro con esto este tema, lo que molesta es que tal vez esta persona y varios de sus allegados deberían estar en otra situación ahora mismo que estar en instancias internacionales. Creo que deberían estar sentados en otro lugar rindiendo explicaciones. No todo es sobre Alejandro Moncada Luna, hay otras noticias importantes sucediendo en el país y hoy se dio a conocer la decisión la primera decisión del Tribunal Electoral con respecto a las impugnaciones, que se trata del circuito 7-1 y el Tribunal Electoral ha decidido llamar a nuevas elecciones en 15 mesas. Esta impugnación fue presentada por el candidato del Partido Revolucionario Democrático, Ovidio Díaz, en contra del diputado Carlos Tito Afú. Y no hemos todavía analizado el fallo o la decisión, lo vamos a hacer mañana, por lo cual podremos desmenuzar un poco los argumentos y las conclusiones a las que llegó el Tribunal Electoral. Pero obviamente la primera pregunta que siempre ha surgido alrededor de este tema, Guido, es que ¿cómo es posible que nuestra legislación vigente pueda permitir que a pesar de que se llegue a confirmar que hubo utilización de fondos públicos a favor de un candidato, lo cual podría ser considerado un delito penal electoral, esa persona puede volver a correr? Bueno, esa es una de las contradicciones de nuestro sistema. Evidentemente, lo que correspondería, si se probó que en esas 15 mesas, como dice el fallo del Tribunal Electoral, una sentencia de 48 páginas, con el salvamento de voto del magistrado Heriberto Araúz, lo que correspondería es hacer las elecciones en esas 15 mesas, pero sin que el candidato que utilizó recursos del Estado pudiera participar, porque es una de las causales que impiden a una persona en el mismo Código Electoral participar en una elección, cuando haya sido comprobada la utilización de recursos del Estado. Aparte de que ya dio lo que sea, que la ayuda que sea que se haya dado, ya la dio a esas personas que van a volver a votar. Entonces, si el elector fue influenciado o su voto tuvo algo que ver con la ayuda recibida, ¿qué me hace pensar que en una segunda elección no va a estar todavía o no va a seguir influenciado por esa ayuda o aún peor? Pero bueno, ciertamente. Leía hoy, Guido, que el paquete de reformas electorales que fue rechazado por Cambio Democrático, estando Ricardo Martinelli en el poder, y que por primera vez en un periodo postelectoral no se avanzaba con reformas electorales como se había hecho de manera consecutiva en 3 ocasiones anteriores. Si ese paquete se hubiese aprobado, hoy el diputado Carlos Tito Afú no hubiera podido correr en las elecciones porque precisamente era uno de los temas que había atendido la reforma. Lástima que ese paquete fue obviado o ignorado por Cambio Democrático. Y una curiosidad también, para que veas... Ya entendemos las razones por las cuales se oponían, ¿no? Para que veas también qué tanto es exótica la presencia del expresidente Martinelli y la delegación de Cambio Democrático en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El proceso de impugnación, que el Tribunal Electoral lo único que está haciendo es resolver las impugnaciones de acuerdo con lo que establece el Código Electoral, a su buena y sana crítica como magistrados del Tribunal Electoral, todavía no ha terminado. O sea, la sentencia del fallo todavía puede ser objeto de un recurso de reconsideración. Después que se falle el recurso de reconsideración viene la convocatoria de elecciones nuevas en las 15 mesas. Luego se da el proceso de elecciones, ¿verdad? Luego se da el escrutinio de las mesas. Luego viene la proclamación de los resultados, o sea, el anuncio de los resultados y el cómputo y la proclamación de que resulte electo diputado, y luego todavía puede ser objeto nuevamente las elecciones de otros procesos. Entonces el derecho interno no se ha agotado en ninguno de los casos de impugnaciones como para que los señores hayan ido a Washington a pedir medidas cautelares o precautorias a la Comisión Interamericana. ¿Qué medidas
¿Qué van a pedirle? Que los magistrados no hagan su trabajo. O sea, los magistrados tienen que cumplir el deber para el cual han sido designados en sus cargos y lo están ejerciendo. A que yo no esté de acuerdo con determinado resultado judicial, eso no significa, salvo que haya habido una violación del debido proceso, una violación flagrante del derecho de defensa, que hasta ahora no se ha visto, porque las audiencias son públicas. Yo he tenido oportunidad de ir a varias de esas audiencias, entre esas a la del diputado Afu, se ha dado con una normalidad absoluta dentro del procedimiento establecido en el Código Electoral. Guido, nos quedan 2 minutos solamente y no había tenido la oportunidad de preguntarte algo aprovechando que estás aquí y que tienes muchos años de participación y de lucha en temas de transparencia, anticorrupción, libertad de expresión. Vivimos una coyuntura difícil, ¿no? Un momento difícil, expectativas muy altas, creo que expectativas que van creciendo mientras más escándalos se conozcan. ¿Cuál es tu reflexión final o manera de conclusión sobre el momento que vive Panamá y las cosas que deben ocurrir en los próximos días, semanas y meses? Mira, yo creo que hay un clamor generalizado de la mayoría de la ciudadanía y esto es palpable. Yo estuve invitado hace una semana en un club cívico, el Club Rotario Panamá Sur, que me pidieron que les conversara sobre esto, sobre transparencia, lucha contra la corrupción, ética, nepotismo, etcétera. Y me llamó la atención que al final de mi charla, viene el periodo de preguntas y respuestas, 5 de las personas que están ahí, miembros de un club cívico como el Club Rotario Panamá Sur, me preguntaron sobre lo mismo, si yo creía que ahora sí iba a haber gente sentada en el banquillo de los acusados respondiendo por sus fechorías, por el latrocinio y por esquilmarnos los recursos. ¿Y qué respondió? ¿Qué respondiste? Yo respondí que ese era el clamor generalizado que yo sentía y que tenía la firme esperanza de que ahora sí rompiéramos el círculo de la impunidad. Esperamos que así sea en esta ocasión. Creo que coincido con Guido en esta ocasión en cuanto a que el nivel de expectativa está en la mayoría de los panameños. Se quiere que ocurra algo y cuando hablamos de algo no es solo renuncias y separaciones de cargos, procesos judiciales, investigaciones y sanciones. Y recuperación de los patrimonios mal habidos. Sanciones que son sanciones de prisión, por supuesto, las establecidas para corrupción. Hablábamos del enriquecimiento justificado para cerrar con hace 2 días y nos mencionaba el profesor Rigoberto González Montenegro que existe un agravante que cuando la suma sea mayor a $100,000 la pena de prisión va de 6 a 12 años. Correcto. Hemos llegado a la parte final de ECO 360 esta noche. Guido Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360.